Hola, hola. Bueno, vamos a invitar a enviar el link a nuestra invitada del día de hoy. A ver, vamos a buscarla por acá. Ojo, es primera vez que vamos a transmitir con invitado, así que vamos a ver. Aquí está, aquí está. A ver. Esta entrevista es en el marco del Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver, Karina, si te llegó la invitación. Creo que sí, por acá te veo. A ver, activa la cámara. Estamos en línea. A ver, vamos a subir más el volumen. Ahí estás. Y yo creo que ya. Ya nos vemos. Vamos a ver si los que estén en línea nos avisan si nos ven a las dos allí, porque es primera vez, ¿verdad, Karina, que hacemos este tipo de actividad, ¿no? Bueno, Sí, bueno, vamos a comenzar a charlar. Es una charla corta, pero muy valiosa. ¿Por qué? Porque en criminología no es fácil abrirse campo. Todos lo dirán o lo pensarán. Pero si eres mujer, pues creo que se te pone más cuesta arriba la meta. Y no es por darme la de feminista radical ni nada de eso. Se los digo de verdad porque eh, cuando uno empieza a trabajar en cuerpos de policía, en órganos de seguridad, aparte de que si eres joven, ya ahí tienes otro obstáculo. Y si eres mujer, entonces te ven como un poco más raro aún, porque le gusta esta carrera, si esta carrera es de hombre, y bueno, un montón de cosas que vamos a conocer la opinión hoy de Karina. Karina, me gustaría que cuentes un poquito de tu trayectoria primero para que las personas te conozcan, a qué te dedicas actualmente, le puedes hablar de tu proyecto de Criminology in Time. ujú, Y bueno, nos cuentas. sí. Es que ando aquí mandándole mensaje de mi familia, se quiere conectar, pero tampoco usan TikTok y lo andaban descargando para conectarse. Entonces, por ahí le andaba yo pidiendo apoyo a una amiga que me ayudara con eso, pero bueno. Este, pues mi nombre es Karina García Salazar. Con orgullo represento mis apellidos. Este, Ya tengo 10 años de experiencia. Luego yo los cuento y digo, ya son muchos. Este, Desde que he sido estudiante, pocos lo saben, tengo otra profesión técnica. Fui técnico laboratorista clínico. Estuve un tiempo trabajando en sector salud, banco de sangre y otras dependencias. Estábamos en etapas de descubrimiento de qué era lo que queríamos hacer y con posterioridad, pues por una compañera me entero de la profesión. Descansé un año ese sector, me meto a la profesión. Eh, pues gracias al cielo me tocaron buenos docentes. Tuve maestros del Instituto Nacional de Ciencias Penales y aunque me hicieron llorar, porque me hicieron llorar, me enseñaron las diferencias entre criminología y criminalística. Me enseñaron de ambas profesiones, tanto de psiquiatría, psicología, sociología, medicina legal, entre otras asignaturas que todos conocemos que existen dentro de la universidad. Y en ese entonces pues ya había salido una generación de colegas que ahorita son de quienes yo admiro y han escrito muchos libros. En la etapa de ser estudiante pues me tocó crear con un profesor Orange Day México. Esa era una asociación que de la cual también soy fundadora. Estuve trabajando en preescolar, primarias, secundarias, universidades, algunas empresas y comunidades, la prevención de todo tipo de violencia de género. Entonces, Talleres de violencia de género. ajá,
Sí, Mm, estuve en sector educativo cuando yo todavía desconocía un poquito de la criminología educativa, a través de un equipo de trabajo y con esa asociación que se creó estudiantil con otros profesores, se llevó a cabo bastante tiempo esa asociación. Después, con el tiempo, pues como cada uno iba haciendo, carrera. teniendo un poquito más claro los objetivos, nos fuimos separando, pero desde ahí comprendí que necesitábamos un ambiente inter, multi y sobre todo ahorita transdisciplinario para trabajar en el tema, porque necesitábamos psicólogos, necesitábamos policías, necesitábamos abogados, porque un crimen no es todólogo, ¿no? Y aunado a eso, la mayoría de los que están dentro de las aulas somos mujeres. Los Ujú. hombres siempre son poquitos, ¿no? En ese entonces éramos 40 y de los 40, si 10 eran hombres, eran muchos. Entonces tratábamos de compaginar nuestro trabajo y unificarlo. Cada cuatrimestre nos hacían hacer ciertas actividades y en esas actividades llegamos a hacer documentales, entrevistas a PPLs, actividades que fueran escolares pero profesionales. Entonces lo que hacían nuestros docentes era enseñarlos el campo y la teoría. Entonces desde ahí yo no he parado, a lo mejor sí me tomo un poquito de espacio hasta que propios colegas me invitaron a la docencia. Yo no quería ser docente porque pues mi mamá es docente de preescolar, mi papá Bueno, tenía otra profesión, mi mamá otra, mi familia está en diferentes profesiones, pero terminé siendo docente, es algo que me gusta, me apasiona y creo que a través de ellos he transmitido mi pasión, amor y vocación hacia la criminología y les he demostrado a mis alumnos que la criminología es de campo. ajá, pero entonces de ahí me surge una pregunta muy interesante. Si tu mamá es docente y tienes otros docentes en la familia, ¿por qué no querías ser docente? A lo mejor el hecho de que te contaran malas experiencias o viste algo extraño, ¿por qué no te No, es atraía? que yo creo como ella siempre está ahí metida y inmiscuida, pues es la clásica de que uno dice yo no quiero esto, ¿no? Ajá. Pero he tenido esa suerte, yo nunca digo mala suerte, de que en el ámbito educativo los niños, adolescentes y jóvenes se han acercado mucho a mí. Entonces, he tenido la fortuna de poder colaborar hasta con ellos y coincidir para que generemos de cierta forma prevención. Actualmente mi hermana tiene dos sobrinas y, por ejemplo, con ellas me platican muchos tipos de actividades que pasan negativas y positivas dentro de las escuelas. Luego hasta mi hermana me ayuda a invitarlos a conferencias, para que se trabajen en conjunto, porque está el bullying, están las adicciones, otro tipo de atenciones que podemos prevenir. Yo no estoy en contra de la criminología clínica, aunque en México es la más fuerte, o la corporativa, pero creo que debemos trabajar más en el sector educativo y más en las calles. Digo, a mis alumnos suena raro, ¿no? O suena muy ambiguo decirles seamos criminólogo callejero, pero si no lo experimentamos, no vamos a ver qué es lo que vive la gente en la calle, qué es lo que una persona ves abandonada como adulto en un centro, los centros de atención a víctimas. Ahorita estaba estudiando mi especialidad en victimología, además estoy en una pausa si la termino o no, pero actualmente traigo una disputa en el buen sentido con mis profesores y mis compañeros que de qué forma podemos introyectar al victimólogo a escenarios gubernamentales, porque aquí es una triada, psicólogo, trabajador social y jurídico. No está la figura del victimólogo, que cuando uno egresara, qué oportunidades tenemos laborales, ¿no? Porque como criminólogo nos limitan a ciertas cosas. Entonces, como victimólogos, pues mucho más. Entonces, la publicidad nos la venden para que aprendamos siempre cosas del PPL, ¿no? Está mal dicho, vamos a estudiar la mente humana y siempre lo hemos corregido que no somos psicólogos y ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, ¿no?
Entonces, hay veces que debes de analizarte primero a ti mismo para poder comprender a alguien más, porque nosotros, dice Jim Pinatel, ¿no? La única diferencia entre los que cometen delitos y los que no cometemos delitos es el paso al acto. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos conductas violentas dentro de nuestra casa y las normalicemos. Gritos, en énfasis al violentómetro y otro tipo de cosas, el golpearnos, el que se muerdan, el que se empujen, el que se digan apodos. Yo tengo esa anécdota y recuerdos de mis compañeros porque siempre me han dicho, oye, Cari, nunca nos ha gustado, nunca te ha gustado a ti que te pongan un apodo. Le dije, no, porque creo que a mis padres les costó mucho trabajo elegirme un nombre para que me vengas a apodar otro por una moda o un estilo que no me pertenece y no hasta la fecha no me es mío, ¿no? Entonces, es ese tipo de situaciones, o por ejemplo ahorita, ¿no? Casi yo no me digo mucho leak, ¿no? Yo siempre pongo mi nombre y no pasa nada, pero en ciertos escenarios, pues por profesionalismo se realiza y se trabaja, pero creo que a través de los años y todas las actividades que he podido realizar, se ve mucho la diferencia y la escasez que hay dentro de ello. Entonces, hace 2 años, en diciembre del 2023, con una colega de Argentina, me dio las puertas y las posibilidades de poder abrir el artículo, de escribirlo, de cómo crear teorías netamente criminológicas, pero mexicanas. Porque todos los libros que tengo, los pocos que he comprado, los que hemos compartido digitales, creo que nos hemos enfocado el 100% a teorías americanas y europeas. Sí. Entonces, no estamos trabajando con teorías netamente de Venezuela, Colombia, Ecuador, que ni siquiera en Ecuador existe la criminología, o en comunidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo ese tipo de problemas a un lado. Allá en otros fraccionamientos que me ha tocado meter, hay casas de fraccionamientos que en la de al lado están secuestrando a alguien y tú viviendo al lado como si nada, ¿no? Entonces, Karina, son una ese tipo pregunta. de situaciones. Ah, y dentro de lo que me estás contando me surge una pregunta, ¿no? Y sobre todo porque queremos contar esas anécdotas de mujer por el Día Internacional de la Mujer. Me decías algo muy interesante y lo he vivido yo y me dio ahorita mucha risa recordar que eso me pasa a mí también. Pensé que a más nadie. El hecho de que por ser criminólogo, a veces nos etiquetan o nos califican así como que, no, esta nunca puede perder los estribos, esta nunca puede pegar un grito, esta nunca puede tener rabia, porque pues, no sé, ya al estudiar criminología, debe haber aprendido a controlar todo eso, ¿no? Entonces la pregunta que me surge es, este, ¿te lo han dicho a ti? ¿Te han dicho en algún momento en que te han molestado, o sea, a nivel familiar? Porque yo lo vivo con mis dos niñas, que las niñas de hoy día en esta generación hablan como adultos, hasta la más pequeña me dice, ¿por qué me alzas la voz si tú dices que no se debe alzar la voz? La de 3 años. Ah, Imagínate, y la grande pues ni se diga, la grande me dice, ¿sabes que si me haces algo, me levantas la mano, aquí le dicen logna, en realidad es el IDENA, pero los niños le dicen logna por el nombre de la ley de protección al niño, entonces dice, si tú me levantas la mano, voy a la logna y te denuncio, o sea, me coaccionan así en la misma casa. ¿A ti te ha pasado alguna vez con algún familiar que te ha dicho, pero uy, ese cambio? bueno, de por sí, en forma general, pues sí, me han dicho, por sí mi voz es un poquito alta, ¿no? Estoy enfermo un poquito, voy saliendo de gripa, tos y anginas, pero en mi familia hay un poco de personas con situaciones de audición, entonces tengo que gritarles, entonces yo ya me acostumbré a levantar mi voz. En un aula, usted lo sabrá y no me deja engañar, dependiendo la cantidad de alumnos, uno también alza la voz, pero también creo que a veces eso exageran, porque si la levantamos o es para que nos escuchen un poquito más, dicen, no, ya me está gritando, no, ya me vio feo, no, Ajá, es a mí me que ya no pasa le eso. caí bien, no, Ajá. es que ese tipo de cosas, y dices, no, o sea, tranquilo, ¿no? Te estoy haciendo una observación,
no porque esté haciendo alguna situación donde nos vayamos a enfrentar, ¿no? O nos vayamos a insultar. Y creo que conforme vayamos creciendo y madurando, también vas aprendiendo a cómo hablarle a las personas o de qué forma no se pueden sentir agraviosas, ¿no? Sobre todo en una conferencia, también cuando tratamos temas tan sensibles, no falta algún alumno que quiera estar de Que intenso dice, esta me hasta está que quitando llegar, puntos a mí, ¿no? llegar a un Alguien punto en la donde le conferencia. dices, a ver, de forma argumentativa tengo que contestarle a esta persona, pero de forma también humana, porque el tiempo que estuve Pero, haciendo mis prácticas también dentro de la fiscalía y la situación actual que me pasó con papá en su fallecimiento, creo que las personas en todo el sector han perdido toda la sensibilidad del mundo, ¿no? Yo les decía nada más, me decían, oye, entre comillas, estás muy tranquila, ¿no? O estás sobrellevando las cosas. Por dentro, uno no sabe cómo maneja sus emociones, sentimientos y demás, sino, bueno, en mi caso yo no ando como la Llorona o la Magdalena, ¿no? Primero resuelvo y después uno hace su catarsis, pero creo que debemos de aprender a sensibilizarnos un poquito con lo que está pasando. Por ejemplo, cuando pasó la situación del Chema, agradezco comentarios de mis colegas, me andaban buscando de España y todo, y decían, Cari, ¿estás bien? Y que esto y que lo otro, y decían, no, pues todo en orden, ¿no? Esa cuestión de violencia se dio o se neutralizó en cierto estado, ¿no? Pero no se da en todos lados, pero en mi estado pues se dan otro tipo de delitos, pero creo que sí es esa parte que hay que saber de qué forma responder para que las personas no se sientan agredidas, porque dicen, como eres crimi no tienes sentimientos, como eres crimi no te duele, como eres crimi no lloras, como eres crimi eres muy agresiva, ¿no? Entonces, pues no. o como eres crimen, seguro sabes leer la mente. Ajá. Y tu Ah, pareja por te tiene, a ejemplo, mí me han dicho hasta, tu pareja te tiene que tener miedo. Y yo, tampoco sé. oh, Hay de sí, todo. no, tú puedes buscar una infidelidad, pues no. Pero, por Ajá. ejemplo, tengo un diplomado en grafología criminal. Casi no me gusta mencionarlos, así sé, lo conozco, lo aprendí. Pero lo primero que hacen, por ejemplo, mis alumnos cuando notan mi currículum, que dicen, profa, si le hago mi firma en el pizarrón, me dice cómo soy y yo, Ajá. no puedo. Ajá. Porque es algo más científico, más completo, me puede llevar ¿Crees una que, semana, 3 semanas. crees que eso tiene que ver mucho con las ofertas engañosas de los cursos, que te ofrecen que en una semana vas a entender a las personas con sus firmas, por ejemplo? Sí, ¿Qué opinas de sí. eso? El marketing que se le ha brindado a la profesión siempre ha sido errónea. Entonces, cuando yo he tenido alumnos, a lo mejor las instituciones, entre comillas, se llegan como que a ofender, pero yo sí les digo, la criminología es esto y vamos a hacer esto y vamos a trabajar con esto y te voy a poner a leer esto desde el día uno. Y luego dicen, pero es que esto no es criminalística o esto no es esto y esto. Bueno, date oportunidad de conocerla y si no te gusta el primer cuatrimestre, busca lo que más te gusta hacer. Tengo una alumna que se fue, creo, hasta aviación. Entonces digo, o sea, ¿no? Pero esa ya es su profesión, ya no la tenemos en un lugar Buscó su que camino no le propio. corresponde. Exactamente. Entonces, sí creo que la publicidad, y si la mayoría observa nuestras redes sociales de la asociación, lo que menos intentamos hacer es generar morbo, sino compartir contenido y pláticas que sean teóricas, que sean hermenéuticas, que sean los más transparentes posibles y sobre todo educativas, porque no podemos seguir engañando a las personas. Y creo que desde pandemia la saturación de las conferencias en línea fue tan masiva que actualmente es muy raro que a un estudiante le interese la profesión. A mí me costaba mucho que mis alumnos entraran gratis a las conferencias, aunque les dijera, es más, ¿qué puedo hacer? Te doy una constancia, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para que te guste esto? Y decían ellos, ah, me va a sacar 10 y me conecto. Y les decía, es que la vida allá afuera no es de un 10, es de que tengas vocación, de que tengas pasión y amor por lo que estás estudiando, porque vas a trabajar con seres humanos, vas a trabajar con animales, vas a trabajar con la naturaleza, vas a trabajar con servidores públicos, vas a trabajar con sector salud.
Le dije, entonces, cuando te equivoques, ahí sí nos vas a recordar. Y me ha pasado que tengo exalumnos que dicen, no, profe, ¿se acuerda que usted hace 3 años me dio esta asignatura? Y yo, sí, sí, me acuerdo. ¿Me podía volver a mandar las diapositivas? Y yo, no, no puede ser, ¿no? Entonces, creo que como docentes le super sintetizamos mucho en las clases la información, pero cuando ya les toca ejercer, dicen, ah, sí, tenía toda la razón. Karina, y con respecto a ese criminólogo de calle que compartimos en ese ámbito la misma idea, yo opino, y de hecho es muy gracioso porque siempre me invitan a dar talleres, diplomados en área de criminología clínica, ¿no? Y yo les digo, bueno, primero que nada, eso no es lo que le va a interesar a la población en general, porque la población en general no, como que no va a trabajar todos o la mayoría con los privados de libertad, ni van a estar entrevistando privados, ni nada, ¿no? Entonces, por allí yo intento explicar por qué ese tema no me gusta como, hizo menos cuando se va a dar a público en general. No sé, esa es como mi norma, no, porque hay cosas que pues son de la profesión docente que si uno la dice al público en general se puede malinterpretar. No es porque no Ujú. estén en capacidad de procesarlo, sino simplemente pues porque así como un psicólogo no va a explicar cómo se aplican los test de personalidad o qué es lo que significan, nosotros también debemos cuidarnos con esa parte. Entonces, siempre sigo el trabajo de la asociación que tú lideras es por eso, porque trabaja temas reales. Imagínate el que van a dar en estos días, si quieres comentarnos de ese, la trata en el fútbol, o sea, cosas que la gente ni sabe que existe y ahí es donde debe estar el criminólogo Mm, visibilizando esos temas. Cuéntanos un poquito del trabajo que haces con la asociación. sí, En de general, hecho, ¿cuál fue la la misión, la asociación visión que... Ajá. de forma general, pues fue un sueño personal, fue algo que está cumplido ahorita, que al paso del tiempo la ha forjado y la ha hecho exalumnos, excolegas, y yo dejo que entren y se salgan, ¿no? Siempre y cuando igual sigamos la misma línea y el mismo camino, ¿no? Algunos de ellos sí se han ido o sí se han marchado porque pues, yo no estoy puesta para convertir a la asociación en una situación lucrativa, honestamente no, porque digo, hay que salir de esta parte y hay que romper estos patrones. Y este tema, cuando fui docente en la institución anterior, de hecho ya lo había trabajado en una tesis también con una alumna, pero era porque teníamos la materia de metodología de investigación que a la mayoría les aburre leer a Sampieri, les aburre leer todo este tipo de libros y es fundamental hasta para todo lo que hacemos y los dictámenes en un juicio. Pero estos tipos de temas nacen porque yo siempre les digo a mis alumnos, sal a la calle, ve al súper, ve a un concierto, ve a un lugar de deporte, ve al gimnasio, ve a donde tú quieras, o una plaza, ve al mar, ve a donde tú quieras y vas a encontrar la criminología y la victimología. Entonces, en este caso, esa alumna también le dijo, bueno, a mí me gusta el fútbol y a mí me preocupa que existen ciertas cuestiones de violencia mutua, hombre-mujer o fanáticos del deporte, que se están desarrollando dentro de, y ni el Estado ni los criminólogos están haciendo algo al respecto. Entonces, o a lo mejor lo desconocen, ¿no? Yo cuando inicié esto, hace un poquito de este tema, conocí a Elena y conocí al otro criminólogo que ahorita no recuerdo, Eduardo. Se aliaron, son de diferentes países, y empezaron a generar por medio de la asociación sus investigaciones, porque ellos trabajan en esto, van a ese tipo de lugares, están analizando el deporte en diferentes países y desarrollaron una perspectiva criminológica dentro de ella. Entonces hemos dado como 3 conferencias con ellos. A veces las personas como que no se interesan por ellas porque no estamos trabajando morbo, pero ahorita la propuesta de cuando volvimos a retomar las conferencias este jueves, se están interesando por hablar este tipo de temas porque los están haciendo científicos, los están haciendo reales y están hablando de este tipo de temas como tal. Si me pregunta trasfondo de por qué se da una trata de personas dentro del fútbol,
no lo tengo tan a detalle porque ellos están desarrollando, ya desarrollaron un libro, entonces quieren hacer el debut dentro de la asociación. Ah, hay que esperarlo, Entonces, pero invita a la gente entonces a ajá, participar ese día. ¿Qué entonces día es que? es un tema muy interesante. 14 de abril, es un domingo 14 de abril. Por ahí creo que está a 14 las de 12 abril. del día. Porque como está España y otro país, trabajamos de Sí, hacerlo en México como a las 12 horas por la diferencia intermedio. horaria. Ajá. Entonces Me hay pasa. otro. Por Me ejemplo, pasa. con la conferencia que tengo al ratito terminando este live, es una maestra increíble con la que yo trabajé en una universidad. Es el tema del diagnóstico psicopedagógico como una herramienta preventiva de la construcción de entornos sociales no violentos. Entonces, soy una persona muy inquieta. Entonces, desde el año pasado yo tengo en mi mente, digo, voy a hacer un spoiler, ojalá si alguien se quiere unir a esto, estaría magnífico, pero traigo yo en mi mente, les digo aquí y a mis colegas de la asociación, digo, traigo en mi mente el cómo hacerle ver a las personas que la pedagogía, sin hacer menos a la psicología, es importante trabajarla con la criminología y la victimología, porque creo que a través de ella podemos detectar más rápido esos entornos sociales no violentos. Entonces yo tengo en mi mente como que trabajar un artículo de esto y aprovechando que mamá está en un preescolar para trabajar este tipo de cosas y demostrarle a los demás que la pedagogía y la criminología pueden irse de la mano para generar cuestiones más preventivas. Entonces, no nada más en la criminología educativa jalemos al psicólogo, sino también a los pedagogos, porque está muy reducido a que ellos solamente son docentes cuando pueden hacer otro tipo de cosas. Entonces, contacté yo a la maestra, le hice la propuesta y me empezó a dar como un Ideas. volcán Ah, ideas. Y así me siento porque le digo, ¿qué está pasando? O sea, yo me quedé así de que está haciendo la pedagogía cuando hay otros docentes que con los que podemos trabajar. El día jueves que retomé las actividades de la asociación, yo les decía a mis compañeros, ya no voy a manejar la palabra interdisciplinario ni multidisciplinario dentro de la asociación, porque creo que yo no los estoy contratando para mi asociación, ni estamos haciendo investigaciones multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque pues no quieren aportar nada y voy a hacer una convocatoria ya para trabajar directamente con ellos. Pero debemos de trabajar transdisciplinariamente. Y hay un punto dentro de esto que yo quería mencionar dentro de esos desafíos, liderazgo y de vocación. Suena y va a sonar feo y triste, pero con las mujeres que he intentado trabajar no existe una sororidad. ujú. Siempre que intento tener una conversación, un diálogo, es de, no, este medio no es para cualquiera, no es que tú estás más chica, no es que yo ya llevo 30 años en esta situación, no, no, y todo es no, no, no. Entonces yo digo, bueno, no quiere evolucionar, no quiere trascender, pero gracias al cielo conozco a personas como usted, conozco a personas de Venezuela, de Colombia y los panoramas se me hicieron tan gigantescos que yo quería sumar criminólogas mexicanas y las respuestas son no. He trabajado más con criminólogos hombres que con mujeres. Entonces No, por eso le así digo, es. parte de esto es triste decir que no existe una sororidad entre nosotros más que otro tipo de situaciones. Entonces, creo que podemos enfrentar ese tipo de ideas y tener un papel diferente de mujer, no de género, o sea, de mujer, donde visibilicemos ese liderazgo femenino en espacios, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, ayer, y no tuve, y me siento un poquito mal por no poder dar una ponencia, pero hay conferencias que las cierran mucho a mujeres cuando creo Mm. que hay hombres que quieren hacer algo por nosotras. Ah, yo he Entonces creo visto, que ese tipo de espacios en estos días estaba se la puede... convocatoria para el Congreso este muy mencionado en México, no voy a decir quién lo organiza, pero bueno, ustedes deben saber. Y, y me dijeron, ay, sí, nosotros nos dimos cuenta que habían más hombres que mujeres, nos gustaría que participaran, pero al final alguna mano negra
dijo que no, que ya estaban completos. Y cuando voy a revisar solo por curiosidad, en verdad hay de 20 ponentes, creo que son 17 hombres o 15 hombres y 5 mujeres nada más, ¿no? Entonces, eh, eso también hay que tener mucho cuidado cuando, bueno, acá en Venezuela incluso lo han regulado hasta para cuando se postulan para los cargos públicos, para los políticos, para las elecciones. Hay un mínimo de mujeres que deben inscribirse como candidatas para efectos como casi que tiene que ser, aunque es injusto, pero es la única manera de como coaccionar a las instituciones de que tomen en cuenta a la figura femenina, porque si no los partidos todos inscribirían puros hombres, entonces eso es muy Sí, importante. de Y hecho lo que hay comentabas de... una, Ajá. una parte que dice algo más allá del título, hay que ejercer la criminología con una responsabilidad ética, social y generar espacios seguros, no solamente de mujeres entre mujeres, sino profesionales estudiantes, ¿no? Otra cuestión que También. incentiva a la asociación es sumar a los estudiantes. Hay estudiantes que ni siquiera han sido mis estudiantes y quieren hacer y aportar más cosas con nosotros y eso está padre porque entonces quiere decir que estamos haciendo una, una acción positiva donde estamos impulsándolos a poder crear espacios más gigantescos, ¿no? Entonces, tiene poquito que un criminólogo nos escribió y nos invitó a un evento cultural el 15 presencial donde él está trabajando la criminología cultural. En México hay dos tipos de libros, uno de un criminólogo que ya falleció y usted lo recuerda, que es el doctor Wael Jikal. Él fue mi mentor, él era nuestro padrino dentro de la asociación. Él trabajó conmigo el taller de tesis y creo que ahí también coincidimos cuando lo trabajamos. Y él está el doctor Eric Tagle, que tienen dos escritos muy bonitos, yo así los puedo llamar, que es las criminologías especializadas y las criminologías específicas. Creo que ellos ya hicieron una pauta, ya nos dieron ejemplos de que existe la criminología educativa, la corporativa, la empresarial, la laboral, la de sector salud, la juvenil, la de etcétera, ¿no? Tenemos como 200 ya casi criminologías, ¿no? Pero realmente nadie las trabaja, nadie sale a la calle y todos creen que solamente la criminalística es forense y es la única que va a ser de campo cuando nosotros podemos hacer más cosas. Y si nos vamos a la victimología, pudiéramos hacer un libro exactamente de lo mismo, victimología forense, victimología clínica, victimología del sector salud, cuántas cuestiones, y yo lo vi que ahorita viví 3 meses en el hospital, cuestiones de Todo lo negligencia que ocurre. suceden, Sí. todo lo que ocurre, ves morir a las personas, los que no tienen algún familiar, los que no tienen para un medicamento, un montón de situaciones, o ni siquiera para el pasaje, para comer o demás, que te hace ver otras cuestiones y otras situaciones que hasta puedes trabajar. Es más, me dice, enfermeros hicieron amigos de mi hermana y míos y cuando les decía la profesión decían, oye, ¿existe la enfermería forense? Y les decía, no, no existe, pero la podemos hacer, ¿no? Entonces la podemos proyectar, no inventar información, pero la podemos enaltecer. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros la estamos estudiando y nosotros mismos la estropeamos y nosotros mismos la frenamos? Entonces, creo que en mi perspectiva, el doctor Wael, hasta el último momento, él siguió escribiendo y los últimos libros es de criminología pedagógica y otro de donde el criminólogo puede trabajar. Y creo que no todo se cierra en él. Lo que a mí me dejó el de aprendizaje es que no soltemos a la criminología y que tú puedes ser más que las personas sin olvidar tus raíces y sin volverte narcisistas y siempre trabajar desde un lado humilde. Y creo que la mayoría de las personas está acostumbrada a seguir páginas de morbo, páginas de chismes, páginas de la vida de los profesionales, a seguir páginas teóricas, a seguir páginas de conocimiento académicas y evolutivas. Entonces, por eso cuando me invitó dije sí, no lo dudé, dije sí voy a estar en este live porque vamos a decir puntos muy Verdades, interesantes verdades, y bien verdades. padres. Entonces, sin agraviar obviamente a nadie, y creo que muchos van a estar de acuerdo con nosotros,
pero cada criminólogo desarrolla su propio enfoque a partir desde cada perspectiva, pero sin mentirle a la gente, ¿no? Entonces, la otra cuestión que digo que es la parte de la victimología que está bien abandonada y nos urge atender es que humanicemos a las víctimas, evitar la revictimización y poder atender ciertas situaciones a través de perspectiva de género. No sabemos reconocer ciertas igualdades o los mismos alumnos dicen, es que llegó alguien y dijo que sufrió un abuso de tal situación, pero no supe qué decirle, no supe cómo tratarla, o sin querer le dije, usted lo provocó, ¿no? Entonces yo digo, no fue de seria, y luego me dices que eres mi alumno, mejor no lo digas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos generar una prevención y una transformación social? Entonces, por ejemplo, aquí en el municipio hay una policía de proximidad, entonces cada cierto tiempo la policía hace juntas con los vecinos y te da una lista de extorsión, de fraudes, de los que ahorita ya se disfrazan de repartidores de comida, de las personas que te entregan un paquete falso, etcétera, ¿no? Entonces te están generando una pequeña prevención, pero si a lo mejor sin tú enaltecer de, yo soy crimi y puedo hacer esto, sí puedes generar una situación social donde puedes generar una prevención y hacer algo por tu misma comunidad. Entonces, si De trabajas hecho, desde tu propia comunidad, se puede duplicar en diferentes colonias y estados. claro, de hecho, te quería comentar o contar que yo cuando comencé mi ejercicio laboral tenía 8 días de graduada. Me contrataron en una policía porque estaban apurados por instalar el servicio de policía de proximidad, que acá se llama servicio de policía comunal, y no sabían qué hacía esa policía. Entonces, imagínate, Ujú. ahí yo tuve la oportunidad de decirles netamente lo que hace la criminología, porque precisamente era eso, empezar a capacitar a las mismas comunidades sobre distintos tipos de delitos. Les enseñé que el patrullaje no puede hacerse al azar, sino que debe haber un diagnóstico primero, unas estadísticas que se deben revisar. Incluso les enseñé que la estadística muchas veces es con cifra negra, casi siempre, entonces que mejor era hacer una encuesta de victimización, porque por eso se llaman policía de proximidad, para poder hablar con la gente, qué siente en esa comunidad. Entonces, como dices tú, ese es un lugar clave para que un criminólogo trabaje, pero como no nos gusta la calle, que hay que decirlo, ¿verdad? Se tenía que decir y se dijo, creo que dice el meme. Sí, si me da mucho el sol, ya me agarró la lluvia, ya. Ajá, sí, sí. Voy a buscar esas fotos cuando caminé en la calle con esos policías para subirla, ya vas a ver. Porque es que la gente Sí, sí, sí. y la gente después dice, ay, pero, ¿por qué no hay trabajo? No tengo nada que hacer, no hay muchas plazas para trabajar. Pero es por eso, porque lo quieren de oficina, con aire acondicionado, en altos cargos del Ministerio Público, de juzgado. Entonces así es difícil Yo que siempre les digo a mis alumnos, crean una buena prevención del delito y ofrécela a un político cuando se postule a algún puesto, te la va a comprar. Y te vas a sentir satisfecho porque tú hiciste el trabajo que a veces el Estado no quiere hacer. Le dije, entonces cuando se hace hasta tú vas a decir, yo lo hice, no tiene mi nombre, ¿no? A lo mejor diste los derechos, pero tú la ingeniaste, tú la trabajaste. Ah, eso me han Entonces, dicho también mucho. No, pero es que si ayudo a alguien o diseño algo y lo hago a nivel público, eso no, nadie después se va a acordar de mí. Pues vean mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que yo fui la fundadora de la Policía Comunal aquí en el estado y no me importa si eso no quedó por escrito, pero me da la alegría que hoy día esa policía se ha desplegado porque las comunidades empezaron a pedirle a ellos mismos de que querían también su módulo de ese tipo de policía y eso está desplegado por todo el estado, o sea que me encanta, pues, que ese y es como cuando trabajan la teoría de ventanas rotas, ¿no? Yo Ujú. luego tengo colegas que dicen, no, ya recuperé un espacio, esto y lo otro. Y le empiezo a decir, pero te basaste en esto, 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 esto. Ah, sí, ¿cómo sabes? Digo, una, soy crimi. Y dos, estamos trabajando todavía ese tipo de teorías donde puede ser funcional y no puede ser funcional, dependiendo del comportamiento de tu comunidad. Por ejemplo, aquí pusieron
los aparatos para ejercicio en espacios libres se los robaron. Les pusieron cositas a los niños ahí para que puedan estar en familia los fines de semana y ya los rayonearon, ya los pintaron, ya hay quien se apoderó de ellos para estar teniendo conductas de alguna actividad antisocial o demás y dices, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí para que la misma gente esté permitiendo eso cuando es un bien para ellos? Entonces, cuando no salimos a investigar ese tipo de cosas, está esa parte de la discrepancia y la doble moral, ¿no? De este lado soy un santo, pero de este lado soy un desgraciado, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los alumnos y se los hago saber mucho. ¿Cuántas veces estamos nosotros acostumbrados a decirle al revés a nuestros papás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sirvo un Yo lo digo té? en los talleres, ¿viste? Porque estamos conectadas, ¿eh? Y de Sí, muchas cosas. eh, este, Yo lo digo, y los papás al revés. ¿Cuántas veces han pensado en decirle, perdóname, oye, después de un regaño o de una golpiza o de, como sabemos que crían en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuántas veces sí, has llegado al cuarto de tu niño y lo has abrazado y le has dicho, discúlpame, venía molesto, venía cansado, no lo vuelvo a hacer o algo? Perdimos tanto de los niños preguntarle a los papás cómo se sienten, como los papás pedirle perdón también de vez en cuando a los hijos por el maltrato, ¿no? O lo sea, mismo pasa, ajá, con las generaciones ya de los 40, de los años 50, y yo conservo uno y uno, ¿no? Los demás ya han fallecido. Pero, y otros que me he sentado a platicar con ellos, o ahorita que sigo yendo al hospital a ciertos trámites gubernamentales y hay personas ya de la tercera edad y nos platican cosas, les digo yo, ¿cuántas veces ustedes aceptan que se equivocan, no? ¿Cuántas veces ustedes piden perdón? ¿Cuántas veces ustedes dicen, perdón, hijo, me equivoqué y lo siento, ¿no? O cuando existe una discusión, yo siempre he dicho, para que se continúe necesitamos dos. Si no hay dos, pues tómate tu tiempo, regresa y resuélvelo, ¿no? No huyas del problema, porque el problema siempre te persigue. Entonces, hay una serie de preguntas que yo siempre hago que hagan. Yo siempre les digo, antes de ser crimi, hazte 5 preguntas importantes. uy, ta, 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 Ah, tan. Vamos a escucharlo. tomando mi nombre de referencia, ¿no? Yo siempre les digo, y por mi edad, ¿no? Por mi edad, que yo soy del 92, tengo 33 años. Yo siempre les digo, regrésate, en mi caso, ¿no? 10 años. ¿Quién fue Karina hace 10 años? O sea, hace 23 años, que es lo de inicio de esta charla, de mi etapa universitaria. ¿Quién era Karina hace 5 años? Que estamos hablando cuando me había graduado, qué estaba haciendo, etcétera, ¿no? Con quién estaba trabajando, porque he trabajado en muchas asociaciones con varios colegas, pero llega un punto donde digo, ya, hasta aquí puedo hacer un aporte. ¿Quién es actualmente Karina? ¿Quién va a ser Karina dentro de 10 años? ¿Y quién quiere ser Karina cuando muera? ¿No? La última es la más fuerte. ¿Quiere ser alguien ordinario o quiere ser alguien extraordinario? ¿No? Son 5 preguntas que puedes llenar en una hoja, 5 hojas, 10 hojas, 20 hojas, 30 hojas. Y la otra es, que yo siempre les decía, les dejaba una actividad a la semana, que se miraran al espejo todos los días. Cada que despertaran se miraran todos los días al espejo y se dijeran lo más bonito de su persona. Cuando llegara la noche, se aceptaran las cosas buenas que se dijeron, pero cuando pasó la noche dijeran, si hoy me fumé 5 cigarros, me voy a fumar 3. Un buen Refrescos, propósito. dulces, comidas, bujeras, etcétera. Después de esas es a quién le voy a estar pidiendo, a quién le debo una disculpa, aunque crea que no se la debo sin preguntársela. Y a quién le debo felicitar, aunque nadie se lo haya dicho, porque crecemos con eso. Somos tontos, somos para no decir tantas groserías, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, eres capaz, eres inteligente, eres responsable, todos tenemos el mismo potencial, todos escuchamos, todos tenemos la fortuna de escuchar, de tener 2 manos, de tener 2 pies y de tener un cuerpo que solamente tú sabes cómo lo destruyes. Entonces,
¿Cómo, qué forma puedes evolucionar tú para cuando salgas a las calles, el que entrevistes, no sé, no termine siendo tú el entrevistado o el que termine terapiando, este crimen viene más trastornado del que quiera ayudarme, ¿no? Sí. Ay, Entonces, Karina, eso hay nos que decía, trabajar, hay eso, que perdón trabajar que te mucho en interrumpa. eso. Ah, eso nos decía una profesora que nos daba psicoterapias, algo así era la materia, no recuerdo, terapia criminológica se llamaba, porque aquí mezclan, bueno, como en todas las universidades, Sí, intentan meter la psicología con la criminología y le inventan un nombre y ahí esa es la materia, ¿no? Entonces ella nos decía, este, cuidado con cuando vayan a la prisión a entrevistar a los ciudadanos que viven allá, a los privados de libertad, y se ponen a llorar ustedes con las historias que ellos les cuentan, porque esos tienen más poder de convencimiento que ustedes mismos. O nos decía eso que tú acabas de decir, o si usted tiene una herida muy similar, herida sentimental, psicológica, herida similar a la que el preso o el privado te esté contando, vas a terminar llorando. Entonces, por eso es que debes, como criminólogo, cuidarte tú primero tu salud mental, porque si no, termina más loco sí, que el sí, de paciente. hecho, yo tenía un profesor que nos llevaba al aula personas que nunca habían sido detenidas o habían tenido delitos fuertes y siempre nos decía, mujeres, levántate el cabello, cero maquillaje, cero autenticidad, no saques el celular, no uses reloj, no, más tu libretita y pluma. Pero ellos son tan observativos, por así decirlo, que antes de irse ella decía, él nos describía uno por uno. Él tiene dinero, él trae tanto en la cartera, él trae esto, vean la mochila que trae, él trae unos zapatos clones, él no sé qué, él habla barrio, él habla canero, él habla un poquito más otro tipo de lenguaje, él lee, él no lee, él hace tarea, él fuma, él toma, él consume sustancias y todos así. Mm, claro, porque te hacen el Entonces, diagnóstico. Mm. uno decía, o sea, nosotros entrevistábamos o él nos entrevistaba. Entonces, cuando hacíamos nosotros el estudio criminológico o el dictamen criminológico, poco le atinaban a lo que realmente era la persona y cuando el maestro nos hacía la revelación de qué era y a qué se dedicaba, pues todos nos quedamos, ¿qué? O sea, Pero yo ¿cómo, creo no? que eso, Karina, creo que se aprende con los años, ¿verdad? Y la experiencia, sobre todo, porque, por ejemplo, hoy día ya yo siento cuando me están estudiando los muchachos, cuando voy a dar los talleres en las escuelas, en los liceos, ya siento cuando, por ejemplo, en los primeros 10 minutos, ya aprendí a leer mi público, pues cuando en los primeros 10 Sí, minutos ya pensaron, ay, esta es una estirada, habla con palabras muy científicas, y le voy bajando el nivel, le voy bajando el nivel. Y si los veo muy aburridos, porque así son los adolescentes hoy día dispersos, entonces les empiezo a hablar en idioma delincuencial. Y eso sí, ahí sí se ríen, ahí sí escuchan, ahí sí, porque intenté sí. como, aprendí a disfrazar mi personalidad para eso, para que el público no me descifre y luego entonces, ay no, ya esta charla va a ser todo el rato así, entonces no, yo le voy jugando con los personajes, claro, es parte de atraer Sí, al público, ¿no? sí, porque es algo importante. Por ejemplo, yo igual en las aulas tiendo a no quedarme en un solo lugar, sino caminar entre los pasillos, cambiar, pues sentarlos por lista, o luego pares, o por ejemplo, identificar el visual, el auditivo, el kinestésico, y poner uno en cada equipo para que se haga un balance. Yo siempre les decía, prueben trabajar con gente diferente porque a veces con quien menos crees que congenias vas a aprender grandes cosas. Mm. Entonces vas a evolucionar como persona y como profesional para que el día de mañana que salgas afuera ya a buscar trabajo no digas que no hay porque vas a poder trabajar con cualquier colega de cualquier profesión sin ningún problema. E igual mismo va a pasar con las cuestiones que estamos entrevistando, sean PPL, sean víctimas, sea una comunidad, sean niños, ¿no? Cuando trabajas con preescolar casi te tienes que hincar, porque si no te hincas y te ven a la altura de ellos, nomás te hacen así con cara de miedito, ¿no? Entonces, debes de saber de qué forma hablarles, si es con títeres, si es con canciones, si es con escritos. Si esa misma etapa nosotros lo realizamos, ¿no? Yo hay un libro que les digo siempre a mis amigos,
Yo creo que si escribiera de qué forma el criminólogo puede prevenir enamorarse, lo voy a vender. Ajá. Lo voy a Es lo vender, único que nos falta, ¿no? Diseñar. una por morbo y dos, porque existe una señal bien rara y cuestión bien extraña que a la mayoría que estudiamos esta profesión buscamos golpeadores, buscamos gente infiel, buscamos gente que nos está manipulando, buscamos gente que nos hace menos, buscamos gente que nos humilla. Y hay gente que yo la veo en Facebook dando conferencia de violencia intrafamiliar o otro tipo de tema y se la aplican. Y digo, ¿cómo puedes estar ahí arriba hablándome del violentómetro, hablándome de una mujer empoderada y en tu casa eres todo lo contrario? O sea, ¿de qué Hay un estamos libro que hablando? dice culpa de los apegos mal procesados, ¿no? Ese apego que dice, no, yo prefiero estar con esta persona así me golpee, así me lleve a vivir bajo un puente. Ese, creo que se llama eh, Te quiero, pero no te necesito, algo así se llama el libro. Papá Jaime, te quiero, pero ya no te necesito, algo así dice porque habla de eso, de cómo la gente se apega, pero a lo malo, ¿no? A vivir cosas malas. Karina, sé que Ujú. tienes otra entrevista, ahorita deben estarte esperando, pero una última preguntita y con esta No, cerramos. todavía tenemos media hora, no pasa nada. Bueno, es por el cambio horario, ¿verdad? Estoy como aquí como Sí, perdida. Vamos a ver. sí, van a ser Te voy a las 6, tenemos media hora. Bueno, te devuelvo entonces una de las preguntas que me dijiste que le haces a tus alumnos. Ta, 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 tan. Y yo. Ajá, ¿eh? Ahora le toca a la profesora ser evaluada. Ajá. ¿Cómo se ve Karina dentro de 10 años? ¿Cómo se ve Karina la mujer criminóloga? Vamos a ver. En personal, Uf, profesional, como quieras verlo. Ajá. yo no quiero sonar muy ególatra o narcisista, pero de por sí actualmente yo estoy satisfecha con lo que estoy haciendo, con lo que he logrado y con lo que sigo evolucionando y que sigo trabajando con personas ahora más internacionales que nacionales y dentro de 10 años creo que ya voy a estar en el alcance que quiero, con más, con la especialidad o maestría correcta, pero para poder trascender lo que actualmente necesito, ¿no? Obviamente sí tengo esa inquietud de poder seguir escribiendo más artículos, de poder tener a lo mejor un libro publicado y de seguir trascendiendo esto junto con Javi, que le da risa, que luego lo digo, no pensamos ahorita actualmente, porque estamos disfrutando nuestra profesión y nuestra vida individual, a lo mejor todavía casarnos, tener hijos y demás, pero cuando firmamos el acta constitutiva, siempre que terminamos una sesión de Zoom con los ponentes y nos conectamos él y yo solos, decimos, ¿te has puesto a pensar que tú y yo firmamos 99 años para seguir con esta profesión y no sabemos a quién se la vamos a heredar en esos 10, 20, 30 años, pero de qué forma vamos a seguir evolucionándola? Y ahorita lo que queremos es ser, trascenderla, pero hacer más cosas de campo que teóricas, ¿no? Son básicas, pero creo que para ese tiempo yo ya voy a estar satisfecha, ya voy a tener un poquito más de cosas doblemente positivas y que me voy a equivocar menos de lo que me equivoco y si dejo de lado un poco más o hasta la fecha que lo he hecho mis miedos me ha tenido donde estoy actualmente. No siempre hemos vivido equivocados que vamos a vivir en torno al apoyo de toda la familia, al apoyo de todos los amigos, de todos los colegas, de la pareja, cuando pues es incierto, ¿no? Pero las personas correctas siempre te van a apoyar en el momento correcto, adecuado, fácil. Y yo, cuando nadie te estropea nada, quédate con ese tipo de personas, pero si existe un tiempo donde vas a trabajar solito o solita, lo hagan, no es porque sean menos inteligentes, sino porque están siendo más inteligentes
del promedio de la humanidad. Entonces, si no se sienten únicos y especiales por sí mismos, aunque nadie te lo diga, no vamos a trascender. Entonces creo que en esos 10 años yo ya hice cambios más gigantescos. Qué bueno. Y dentro de eso, esa evolución, que has aprendido a valorar lo que es la paz personal, la tranquilidad, porque veo que dices mucho alejarse de las personas que no te aporten, que no te sumen. Yo creo que es la paz lo que entonces has aprendido a valorar. ¿Lo traduzco así? Sí, sí, Ah, se vive menos estresado, se vive más tranquilo y disfrutas un poquito más la vida. sí. Como en base a lo que has vivido, eh, ¿sientes tristeza o alegría de haber elegido la criminología? Con sinceridad. No, yo sí estoy contenta, yo sí estoy alegre, yo Porque sí. hay muchos que porque no han logrado, qué sé yo, el sueldazo del mundo, entonces dicen, no, yo me equivoqué, yo por qué elegí esa carrera, entonces, pero yo siempre digo, pues la gente juzga la carrera en base al dinero que produce y ahí es donde está el error, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso? Pues es que sí se puede tener un trabajo estable y Ujú. hacer lo que más te gusta. Algo que nosotros más hacemos, y creo que usted también lo hace, es a lo mejor solamente obtener una cuota de recuperación, pero pues es para el Y- Zoom, para el internet, no es para vivir, Ajá. porque lo que respecta, por ejemplo, igual a nosotros, cuando nos llegamos a ausentar ciertas temporadas, pues es por trabajo o es porque lo que estamos haciendo independiente de la asociación, lo tratamos de hacer un balance, ¿no? De nosotros también invertir en nuestro proyecto y de nosotros seguir ofreciéndole a los demás un espacio de aprendizaje sin tener otros fines cuando nosotros vemos las redes sociales aunadas de estas, ¿no? Aprieta WhatsApp y ya cuando preguntas te cobran en dólares, te cobran en euros, te cobran y dices tú, ¿cómo? Y cuando pagas a veces el curso es un libro que tú lo tienes aquí a un lado o te lo pasamos digital y lo puedes tú leer y después dices, ay, sí, me robaron, ¿no? O ay, sí, esto. Entonces, creo que nos hace un poquito más de interacción. Yo le decía al principio de esta charla y cuando me invitó, yo no soy fan de TikTok. Yo estoy en contra de TikTok porque a lo mejor este tipo de charlas, pues no, yo no sé, ¿no? Si ni siquiera estoy aburriendo aquí a la audiencia, pero la mayoría de las personas o en clase, yo les decía a mis alumnos, tu bibliografía es TikTok y ni siquiera sabes citar TikTok. Entonces, cuando vas a TikTok, me estás citando a un influencer, me estás citando a un cantante, me estás citando a alguien que ni siquiera es profesionista. Entonces, estás video, video, video. Y hay estudios psicológicos que gracias a estos microvideos pues tu cerebro se está haciendo más chiquito, ¿no? Para no Perdiendo. decir otro tipo de palabras, o sea, el tiempo lo puedes invertir en otro tipo de actividades o de situaciones, pero también hay que tener por temporadas también pues nuestros hobbies, o sea, podemos estar en un deporte, podemos sentarnos a leer otro libro que no sea de la profesión. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una escritora de allá de Venezuela que es Nacarit Portal, me gustan mucho sus libros, ¿no? Porque pues, te habla de otro tipo de historias y me pongo a leerlos, o ahorita tengo otro tipo de lectura. Sí me enfoco mucho en los de la profesión, pero pues luego por las conferencias, pues uno tiene que conocer ciertos temas y otros aceptar que los desconocemos, porque no lo sé todo. Cada que me pongo a leer algo, siento que no sé nada. Pero que ahorita actualmente tenemos un retroceso. Yo le decía a los universitarios, parecen de prepa. Los de Ah, prepa sí, parecen de secundaria. Y los de básica. secundaria parecen de primaria. Y los de primaria parecen de preescolar. Le dije entonces, al paso de los años, en vez de evolucionar, tenemos un retroceso. Entonces, es injusto. O luego las generaciones que he conocido que ahorita tienen mi edad de hace 10 años, no saben escribir, tienen sus faltotas de ortografía,
no saben respetar, pelean y no argumentan, no saben, no quieren ni, yo cuando les dictaba o yo les escribía, yo decía, ¿me puede pasar mis diapositivas? Yo les decía, no, yo las voy a proyectar. Y lo que carburó tu cerebro de qué es la criminología aplicada, anótalo. Y si te subrayaste a un autor, anótalo. Para cuando yo te deje tarea o tengas un examen, porque a veces los exámenes, yo les decía, los exámenes abiertos no tienen ningún tipo de aprendizaje. Entonces hubo una escuela y los alumnos que me odiaron, pero porque le dije a los rectores, hagan un examen distinto, preguntas abiertas, verdadero y falso, de opción múltiple, Yo les donde hagan hacía un así, me esquema, daban ni porque idea. si no lo haces, se quedan así, pues es rápido. Le dije, la vida no es el saber y entender. La vida ya profesional te exige volverte profesional, te exige tener otro tipo de vocabulario. Entonces, por ejemplo, actualmente no existe un diccionario canero. Sí. Uno a veces dice palabras de calle y dicen, maestra, ¿qué acaba de decir, no? O a las espaldas de uno decía, no, sí, la maestra trae algo de barrio, ¿no? Yo decía, no, no es barrio, le dije, es un tipo de lenguaje que cuando te sientas a platicar con otro tipo de persona, debes de entenderlo y de comprenderlo. Caso sencillo, le Las dije, ahorita jergas. actualmente los alumnos no creen en ninguna religión, ¿no? Está bien, es aceptable. Pero si nos vamos a la criminología, decimos, todo ser humano necesita creer en algo para subsistir en este mundo, sea una mesa, sea tu celular, sea el universo, sea Dios, sea la Santa Muerte, sea los 150 santos que existen, pero van a tener que creer en algo, pero no Ujú. creen en sí mismos. Entonces dices tú, ¿cómo vas a Exacto, ¿cómo evolucionar? creer en algo si no crees ni en ti mismo, ¿no? Eso es Sí, importantísimo. ¿Cómo lograr el éxito profesional si primero no te crees nada como persona? O sea, también, si como persona, como tú nos decías al inicio, si como persona no he sanado tantos traumas que cargo, sino que los cargo ahí vivitos todos, porque todos tenemos traumas de niñez, pero la idea es ir sanándolos, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer como criminólogos, porque si no, ¿cómo luego vamos a ayudar a la sociedad con tantas heridas si nosotros mismos no hemos trabajado nuestros traumas, ¿no? sí. Ay, bueno, Karina, un placer haber conversado contigo. De verdad que esto era lo que quería, poder hablar en confianza, como si fuera una videollamada entre nosotras dos. Gracias a todos, ¿verdad? Los que nos acompañaron por ahí, te dejaron saludos desde Argentina, ya te digo por acá. No sé si tú los puedes ver allá los mensajes, te dejaron saludos. Susana, ya te digo, ya la perdí por acá. A ver, a ver. Bueno, te saludaron desde Valencia, Estado Carabobo. Eso es acá en Venezuela. Y desde Argentina, aquí está. Dice Susana Narváez. También tuvimos saludos y un comentario dice, si la sociedad y el Estado supieran realmente el trabajo que hace un criminólogo, habría más criminólogos que médicos. ¿Qué te parece esa frase? Ah, Respóndele sí, al ¿no? usuario. Así Sí es, ¿verdad? necesita, sí, sí. Si se De hecho, entendiera lo valioso de nuestro... Ajá, ajá. adelante. No, de hecho, digo, sería ahí como interesante, por ejemplo, mencionarles que ser mujer en la criminología, pues sí es un desafío, no es un liderazgo fácil, aún es trabajo que estoy eh, siendo constante todos los días, pero hay cinco cuestiones que yo quisiera compartirles brevemente. Entre ellas es el acceso y la presencia femenina en la profesión, que en México y Latinoamérica cada vez las mujeres estudian más criminología, que persisten estereotipos en áreas operativas de seguridad. Yo tengo colegas en el área policial y que han sufrido muchas cuestiones de abuso y también hombres, y que en Europa la mayor inclusión institucional son políticas de seguridad. Por ejemplo, hay que aprovechar en cada país lo que tenemos como profesión, porque por ejemplo en España están peleando para que el gobierno la fortalezca, la acepte,
y en México la aceptamos, pero por penal hay 1 a 2 criminólogos, ¿no? Y cuántos PPLs hay por prisiones, ¿no? En las prisiones bien dicen, es una ciudad dentro de otra ciudad, pero también qué estamos haciendo fuera de esa ciudad nosotros de este lado para poder Ujú. evolucionar un liderazgo femenino en instituciones de justicia. Debemos de tener una visibilidad de mujeres de investigación, de docencia y de análisis criminal, ¿no? A lo mejor yo en un momento dije no voy a ser docente, pero ahorita sí es algo que lo Ajá, ajá. descansé porque me paraba a las 4 de la mañana, me trasladaba 2 horas, este, pues uno también tiene que desayunar antes, ¿no? Mis alumnos decían, ¿cómo come a las 4:30? Y yo, pues sí, cambia a tu cuerpo para que no te duela la cabeza, no esto, no el otro. Entonces hay que cambiar ciertos hábitos para ser unas personas de éxito, ¿no? El liderazgo femenino, pues es en instituciones de justicia, concierne a esa visibilidad como tal de situaciones que tenemos que hacer más científicas. Hay veces que nada más nos basamos en nuestro saber y entender, ¿no? Está la diferencia del ser y el deber ser. Y yo trato de ser más del deber ser, ¿no? La perspectiva de género es un análisis obviamente criminológico y victimológico. En Latinoamérica se implica y se impulsa más cada vez un análisis de violencia de género. Todos queremos hablar de violencia, pero nadie habla de estadísticas, pero nadie sale allá afuera a comprobar en nuestra propia comunidad cuántas personas, independientemente de la edad, están sufriendo de violencia. Muchos se O enfocan en el como sexo me decía una femenino. amiga, así es, Caridad. Hay una amiga terapeuta un saludo para ella, profesora Liliana Sánchez, que ella da los talleres de la fundación conmigo también y con mi esposo vamos a las escuelas, a las calles. Y entonces ella me decía algo así como lo que estás diciendo de la violencia de género, pero, o sea, ¿cuántos casos tú has ayudado? Así sea uno o dos, ¿cuántos feminicidios has impedido al darle asesoría, sentarte con una mujer, así sea hasta de tu familia? Pero a veces ni siquiera sacamos como el tiempo o le damos la importancia Eh, a que hablar hay directo con la un, víctima, ¿no? hay un caso que yo nunca olvidé, nunca olvidaré y tengo la incertidumbre de qué fue lo que pasó. Pero entre esas pláticas que íbamos a dar a secundaria, hubo una chica o prepa que se nos acercó y nos dijo, oigan, de toda la plática que dieron de empoderamiento, de psicológicas, de seguridad y de sobre todo de feminicidio, dijo, ¿yo qué puedo hacer porque mi papá mató a mi mamá y la enterró en la casa? Imagínate, ve, esas son historias que te llegan como criminólogo y debes saber Y, qué y uno responder. siendo estudiante dices que ahí había Ajá. profesionales y dijeron, ¿sabes qué? Déjalo a nuestras manos, ¿no? Pero ese tipo de cosas que a través del tiempo dices cómo los voy a trabajar o con quién los voy a trabajar o cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que la importancia también de capacitarnos de forma especializada en instituciones que son correctas es también importante. Tengo una colega que tiene 19 años de experiencia en sistema penitenciario y la dieron de baja por estar sobrecapacitada, porque ella estaba estudiando más cosas, estaba para ella misma, no por ser más que nadie, y sus superiores le dijeron, ¿sabes qué? Ya eres Mejor. mucho para esta institución, no hay puesto para ti, jubílate o vete a otro lugar donde no paques a la demás gente. Impresionante. Porque por lo menos en la universidad donde yo estaba aquí en Venezuela, donde renuncié, ya cumplí hace un año que salí de la educación presencial y me quedé solo con lo online. Nunca me lo llegaron a decir así de frente, pero yo lo sentía, ¿sabes? O sea, como que, ah, ya llegó la todo, o a este hay que cerrarle la puerta porque tal cosa, se siente, no sé, es como cuando la mujer decide capacitarse más se vuelve como una amenaza, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, 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 de hecho, y luego lo que le pasó me marcó y así luego decimos somos nuestros terapeutas entre nosotros mismos, pero es algo bien impactante y algo bien feo, porque alguien que le ha dedicado su vida a una institución, a la profesión y después piensa todo lo contrario y si en 19 años se equivocó de carrera o cuestiones de ese tipo,
creo que ahí es parte de la sororidad, de decir, no, está haciendo lo correcto, pero si de este lugar ya les dijeron las gracias, pues existen y tenemos espacios donde podemos abrirlos y poder creciendo de la mano, ¿no? Entonces, creo que la participación femenina, pues es un aporte de sensibilización social antes de profesional. Y cuando entiendes el social, vamos a seguir creciendo en el otro. Entonces, en México y como digo en Latinoamérica existen mayores riesgos de seguridad para profesionales. El viernes pasado estuve trabajando el tema de la persecución de periodistas y me dio tristeza junto con los que estamos ahí que no fue tema de interés para muchos cuando ese tema existe mundialmente. Entonces yo les decía, ¿cómo es posible que en este tipo de conferencias no tengamos público masivo? Y es como bien lo decimos, si no es mi familiar, pues a mí qué, ¿no? Pero es un tema que también nos inmiscuye participar como en la del fútbol que me preguntaba, y si existe una mayor protección institucional o entre nosotros mismos, pues obviamente sería magnífico, ¿no? Las mujeres vamos a aportar siempre un liderazgo empático en el análisis criminológico sin generar morbo como este tipo de pláticas y trabajar cuando tenemos un sobrecargo emocional en el trabajo de víctimas y también familiares y personales, porque hay veces que no nos damos un respiro. Yo el año pasado dejé la docencia, un año era mi plan, porque pues trabajé casi 3 años seguidos, separándome a las 4 de la mañana, ya mi cerebro ya no podía. Y yo les dije, muchachos, me tengo que ir, tengo que darme un respiro, tengo que pensar en mí. Y así me fui a conciertos, me fui al cine, me fui a hacer cosas, conviví con mi familia, con mis amigos y con mis cuestiones personales e individuales, ¿no? Entonces, si no trabajas en esa parte, vas a tener una explosión mental. Y Entonces, no vas a servir si para ayudar no, a nadie, ¿no? Que es lo más sí, sí. Entonces, por ejemplo, me sirvió porque yo sin saberlo, pues me pasó mi situación con mi señor padre y tuve que trabajar una resiliencia emocional bastante fuerte y delicada y la sigo trabajando. Entonces, creo que debemos de saber empatizar esa parte y de poder trabajar con nosotros, ¿no? O sea, dirían, sí lloramos un poquito en privado o con alguien, etcétera, o nos desahogamos con alguien, pero es un profesionista es indispensable, ¿no? Decía una psicóloga, si no quieres tener terapia de por vida, tenla a los 20 años, a los 10 años, a los 30 años y a los 40 años y a los 50 años, por lo menos una vez cada 10 años, para que comprenda todas las preguntas que me está haciendo, doctora, porque sí es algo complejo y delicado. Y a mí me gustaría aportar una frase que tenía aquí guardadita que decía, la criminología no solo estudia el delito, estudia la sociedad, sus heridas y sus posibilidades de transformación. Y como mujeres en esta disciplina también tenemos la responsabilidad de humanizar la justicia, ¿no? Entonces se me hizo algo como poderlo conectar en esta charla y recordar que ser mujer en la criminología no significa ocupar un espacio, sino que significa transformarla. Nuestro liderazgo no solamente es investigar el delito, sino también construir justicia, empatía y cambio socialmente, doctora. importante la labor entonces de la mujer, ¿verdad? Para ese cambio social y para, si queremos ver esa expansión o crecimiento de la criminología, yo diría que hay que trabajar mucho esa sororidad y ese compañerismo entre mujeres que decía Wael en una de sus investigaciones, a veces parece que los que eligen criminología tienen más de perfil psicópata que los mismos que analizamos. Y él lo decía era por esa egoísmo que hay entre los que eligen la carrera, que no todavía no entendemos el por qué es tan grande. O sea, es más grande que el de otras muchas profesiones, porque cuando vemos que otro criminólogo intenta hacer algo
así sea una pequeña asociación, un proyecto, entonces empezamos, ese está loco, ese cree que va a cambiar el mundo con eso, o qué hace ese en esa plataforma, o ni que supieras tanto para estar hablando de eso, o sea, esos son los comentarios que se escuchan entre criminólogos y me gusta que nosotras pues mantengamos esa amistad que ya tiene años, ¿verdad, Karina? Bastantes años. Ya, Y que nos sí. sigamos y que nos guste lo que hace la otra y sin ningún tipo de envidia, ni de maldad, ni de nada, porque yo siento que cuando uno conoce a alguien así, como tú, pues que también tiene esa sensibilidad humana, uno siente que vale la pena esta carrera y que no es uno el que está equivocado. Por lo menos uno consigue otro, ¿sabes? Como en la película La Era del Hielo, cuando el mamú creía que no había otro mamú, cuando creía Ah, que ajá, no quedaba esa emoción, esa emoción cuando la vio. sí, Y los amigos, ay, mira, sí queda otra. Bueno, así siento yo sí. cuando consigo una persona que ve la criminología así como yo, más como un apostolado que como una carrera para, no sé, para lucrar, vamos a decirlo así, para resumir la visión mercantilista, diría. De hecho, Bueno, pues sí, Karina, luego nos cuesta, nos sentimos hasta mal de mencionarlo, pero creo que es una realidad. Entonces yo siempre he dicho, tenemos un barco ajá. y el barco está ahí, ¿no? Quien quiera subirse, que se suba por su temporada que quiera, pero yo siempre he dicho, cuando te bajas, te bajaste. Y lo que es una frase que yo nunca olvido, si quieres sumar, eres bienvenido, pero si quieres restar, no vamos a Sí. aportar a esa parte donde vamos a restar, porque si no, ¿dónde vamos a evolucionar? O seríamos hipócritas nosotros mismos, pero creo que es una parte donde es un espacio mutuo, donde podemos compartir ese conocimiento y yo sigo compartiendo sus redes. ¿Se acuerda ya del artículo de por qué la criminología era una ciencia? Yo a mis Ajá. alumnos se los dejaba de ley de tarea, de ley de tarea. O sea, sigan, y siempre les decía, busquen a crimis mexicanos y busquen a crimis internacionales, y siempre traían a criminalistas a la otra clase, y yo les decía, no puede ser. Y les No, decía eso la no lista, era. anoten, estos son mexicanos, ¿no? La mayoría les decía yo hombres. Y estas son criminólogas mexicanas, ¿no? Entonces, Guatemala también te están están dando y saludos por están acá, de las de, Guatemala, de muchas Argentina. gracias. Ajá. Yo siempre, cajón, doctor? Doctora, Lilia, le dije, ustedes busquen sus apellidos. Y les decía yo, tiene hasta TikTok. Le dije, busquen a la doctora Laura Gómez, de allá de España, que ahorita ya escribió su libro. Le dije, tengo colegas abogadas, que es la doctora Cari, la doctora Esther, la doctora Ale, de Argentina está la Tech, este, está Andy, le dije, y así les empiezo a decir y todo, hasta me repite su nombre y es que esto y es que lo otro, le dije, Ahí y sí se abajo pon, despiertan. sí, y les digo yo, y abajo pon tu nombre, porque no quiere decir que solamente son ellas, soy yo, sino que tu nombre también va a estar ahí escrito. Entonces, si te lo propones, vas a estar en el mismo lugar. A mí no me interesa, le dije, es más, porque luego siempre nos dicen, ya estudié la maestría, ya soy más que usted, y yo, le digo, de todas formas, dime qué has hecho, dime dónde has ido, dime a quién has aportado algo. Entonces, dime de qué forma has evolucionado, no nada más en el título. Entonces, actualmente a veces las escuelas, para que tengan el título, te dicen, ya te ofrezco un posgrado, ya te ofrezco una maestría. Dije, tómate tu tiempo también como estudiante, ah, vive tu vida profesional. Hay mucho trabajo para pasantes, le dije, y se enfocan siempre así su mundito en una fiscalía, le dije. Hay instituciones, está la ONU, hay otros lugares donde puedes hacer más cosas, o cada quien en su país, le dije, podemos aportar más. Entonces, creo que se cierran así el mundo y este tipo de charlas creo que los ayuda a tener un panorama más amplio y ojalá se pongan a investigar un poquito más o nos busquen, ¿no? Bibliografía nos sobra y a veces yo digo, si le inviertes a una cerveza, una fiesta, un concierto, ¿cuántos libros te puedes comprar para que tengas un entretenimiento, ¿no? Entonces, creo Claro. que eso es importante. Yo soy más amante de los libros físicos que los de línea, pero
con el tiempo vas a tener tu propia biblioteca. Entonces, tu propia biblioteca misma que escribas el día de mañana. Entonces, creo que la criminología puede trascender si dejamos de ser ordinarios, sino ser extraordinarios. Yo aquí siempre les digo, si el ángel de la independencia lo puedo llenar con engaños y sin engaños diciéndole vamos a hacer una marcha de desempleo, lo voy a llenar así, por la cantidad de egresados que ya hay desde hace más de 15 años para acá. Le dije, pero si te dijera, vamos a hacer una marcha para ciertas actividades de criminología de campo, el ángel no lo lleno. Me voy a quedar con amistades contadas para hacer este tipo de actividades. Entonces, Y sabes que he visto, Karina, lo que tú estás diciendo, lo que dijiste al inicio, que a veces uno consigue más apoyo y hasta aprende más con profesionales de otras carreras. Yo últimamente lo que he hecho es eso, hablando con el abogado, con la terapeuta. En estos días se me unió un sociólogo y así el trabajador social y los que me llegan porque les gusta, porque quieren ir a la calle conmigo, porque quieren, los unimos, porque no me voy a poner a seguir esperando a los criminólogos, porque bueno, tal vez no están muy interesados en, ¿cómo es? En callejear. hasta otros compañeros de otra profesión están, no, yo también quiero ser crimen, no esto. Ah, Y luego yo así me siento y le digo, ay, ojalá así con esa pasión, esas ganas, nuestros alumnos nos hablaran. ah, sí. Entonces, eso no quiere decir que no se va a lograr. Ahorita tenemos gente conectada y va a haber más gente que va a ver este live, Yo creo pero que sí, las nuevas espero, generaciones deben venir con otra configuración, así como estamos viendo ese cambio en los niños desde preescolar, que ya vienen con una conciencia más despierta, porque eso es lo que es el cambio de era que estamos viviendo a nivel de la psicología de las nuevas generaciones. Yo digo que en el fondo los siguientes colegas, los que nos van a relevar dentro de unos 20 años, este, van a venir con otro concepto. Yo creo que nos hizo mucho daño los fundadores, o sea, bien porque lo lograron, ¿verdad? Pero mucho daño con el sentido de que en realidad la criminología iba a ser solo para que ellos brillaran y para que el alumno siguiera siendo alumno toda la vida. Eso creo que ha afectado mucho la sí. filosofía. De hecho, el egresado, por ejemplo, acá en Venezuela es así, no sé cómo será allá, el egresado vuelve a la facultad y donde están en las autónomas, donde son los profesores por toda la vida allí, y vuelve a la facultad y nunca lo van a ver como, como egresado, así tenga todos los logros del mundo, lo van a seguir viendo como alumno. Entonces yo creo que falta como un poquito más de humildad de parte de nosotros, de los profesores, de cuando llega un alumno y ya tiene tiempo de carrera, verlo como un igual, como un colega, ¿no? Porque no somos militares para guiarnos por esa jerarquía y esos años de mando. Eso sí me ha dolido mucho que nosotros al recién graduado, al estudiante, así como tú decías, lo vemos a menos. Y a nosotros nos ven a menos nuestros profesores, o sea que nunca nos vamos a ver como iguales. Sí. Sí, sí, es como la pelea eterna que tenemos con los abogados, ¿no? Ah, también. Entonces es Ellos algo no más similar, y nosotros. porque yo siempre les he dicho que son estudiantes, ahí están dentro del grupo de WhatsApp. Cuando quieran dar una ponencia, mándenme un mensaje. Si te sientes con la seguridad o quererlo presentar, siempre va a haber un profesional o otro estudiante que esté investigando lo mismo que tú y va a querer Crear la red. contactarte. Exacto. Ujú. Y le dije, y si te quieres quitar el miedo, quítatelo, ¿no? Afortunadamente le dije, tenemos una comunidad respetuosa, profesional, inquieta, pero se integra a las actividades con ética y respeto. Entonces, creo que algo que nos lidera a las personas que mencioné y su espacio es que brindamos esa parte de confianza. ¿Quieres trabajar con nosotros? Ven, ¿no? Ahorita lo dijo, trabajamos mi esposo, usted y otra colega, ¿no? Pero qué magnífico sería que se le unieran 5 estudiantes de ahí de su país a decir yo me sumo a las actividades que hace, ¿no? Últimamente Ah, eso ha estado ocurriendo, me han escrito y cuando respondo el mensaje lo que me dicen es, pensé que nunca me iba a contestar, pensé que me iba a dejar en visto.
Y yo, nada, la imagen que crean del que ya se egresó es que no va a tomarlos en cuenta porque son estudiantes, ¿no? Y la idea es ir rompiendo ese Sí, paradigma. yo así soy. Yo les digo, el número es de... Yo ya tengo dos. Uno para mi vida personal y dos para la asociación. El primerito que tenía ya lo dediqué a eso, pero hay alumnos que lo dicen, igual, es que me respondió y yo, va, soy cualquier mortal, no pasa nada, o sea, te puedo responder aquí en Insta, en Facebook. Nosotros hacemos operatividad porque no nos gusta así como que, tengo un asistente para que te conteste, ¿no? O sea, no, o sea, podemos hacerlo nosotros. Entonces, yo creo que también las impresiones que tienen con otro tipo de profesionales han influido a que piensen que nosotros somos igual. Entonces, cuando nos conocemos o hacemos este tipo de charlas, creo que es importante que sepan que las puertas de Criminology in Time, las puertas de su espacio, de la criminólogo, que así lo llama, están abiertas no solamente entre nosotras, porque al final de cuentas en el chat y en este live tengo a mi familia, tengo amigos, tengo personas que nos siguen en ambos lugares y creo que eso es importante, que no nada más es una charla de la doctora con su servidora, sino es una charla De mena, una invitación, ¿no? charla, una charla donde Para el que quiera también pues, unirse, ¿no? podamos hacer esta cuestión interactiva. Yo, por ejemplo, cuando hago las conferencias, me tomo 10 15 minutos para decir de dónde eres, dime si eres estudiante, profesional, de qué país, por qué te interesó esta conferencia. A mí no me gusta entrar así como de lleno, ya, aquí está mi ponente, la presento y ¡pum! No. O sea, yo también interactúo con ellos, o si ellos no hacen preguntas, yo las hago. Entonces creo que si generamos esa parte de confianza y de más actividades y nos sumamos un poquito más entre nosotros, vamos a evolucionar, ¿no? Entonces tengo fe que este live llegue a más personas y que pueda trascender y que recuerden que nuestras puertas de lo que nosotros hacemos es para ustedes y por ustedes, ¿no? Nosotros no podríamos existir sin ustedes y no podríamos hacer nada si no compartimos nuestros conocimientos puros, transparentes, éticos y profesionales, ¿no? Entonces, cuando podemos coincidir en cada uno de nuestros países, pues queremos hacer hasta fiesta, ¿no? O conferencias presenciales, pero es porque entre nosotros nos echamos porras. Entonces, como le dije a la doctora, a veces nos casan con autores clásicos, con autores que porque ya tienen 50 años dentro de la criminología los debo de seguir. Sí, pero no, porque creo que nosotros podemos impulsar una criminología diferente e innovadora, no en un cierto modo de pelear con lo que existe, porque sin eso no existiéramos ahorita. Siguen creyendo que por feos y ciertas características físicas la gente comete conductas antisociales, ¿no? Entonces hay muchas terminologías que no conocen, ciertos diccionarios, ciertas dudas que tengan, pues son espacios para esto, para que pudiéramos esclarecerlos juntos, porque no todos lo sabemos, nunca vamos a dejar de aprender y pues que se sientan orgullosos de lo que estudien, nunca duden de la criminología, ni de la victimología, ni de la ciencia o Eso te iba a disciplina pedir, que estén, el mensaje para los que hoy este, estudian. de los que están estudiando, ¿no? Se lo comenté al principio, hay personas que de plano dicen, ay, no, yo no soy de aquí, y si están a tiempo de cambiar de carrera, háganlo. Y si creen que con esto ustedes pueden hacer grandes cosas, pueden hacerlo. Ahí está Criminology in Time, fue un sueño de hace 5 años y yo no pensé que después de 5 años ya íbamos a tener una asociación civil. Entonces creo que eso es algo padre, rico, bonito y se siente muy meno que te ganes el respeto de las personas por el trabajo que haces en conjunto. Así es. Bueno, Karina, quería darte pues las gracias entonces por habernos acompañado, por haber apartado de tu tiempo a pesar que hoy tengas otras actividades y bueno, Sí, decirte que seguimos en línea, seguimos trabajando y bueno, otra noche de estas cualquiera nos sentamos a hablar de otro tema en específico.
Sí, Y bueno, y decirte que una de las filosofías que he tenido desde hace tiempo, cuando comencé con el canal en YouTube, fue si los jóvenes se la pasan en determinada plataforma, en esa plataforma hay que ir y llevar el mensaje científico, preventivo y social, porque pues aunque no sea nuestra agua, si no nos tiramos en esa agua no los vamos a encontrar porque ellos están es ahí. Entonces, por eso es que esta invitación tan rara que te hice hoy a TikTok, porque ya vas a ver te va a seguir mucha gente, vas a conocer eh, otro público diferente y bueno, y es la idea, ¿no? Es lo que queremos. Irnos a la sí, calle. vamos a hacer como la película de Nemo, nadaremos. Pero sí, aquí estamos, que no sea la primera ni la última vez que podamos conversar. Y por ahí tengo dos crimis, tres que podrían ser de su interés que para que se puedan conectar. Dirían, no son famosos, pero yo siempre les digo a ellos, por ustedes la criminología podría ser diferente y nosotros debemos de impulsarlos un poquito. Entonces, le voy a mandar sus perfiles y Sí, sus sí, números por si los quiere ahí tener en el en la canal. conversación acá, claro que sí. Nos Mucho vamos gusto. a quedar cortas. Bueno, Karina, un abrazo y mil bendiciones, de verdad agradecida. Y bueno, te dejo para que te vayas a tu siguiente actividad. Un beso desde No, pues Venezuela. muchísimas gracias ahí a todos los que estuvieron escribiéndonos. Bueno, pues un abrazote y mil bendiciones. Gracias.